Adoramos a nuestro Padre Celestial que está con nosotros en este tiempo y teniendo el Señor misericordia de nosotros nos ayuda y nos está impartiendo una palabra poderosa, una palabra de fe, una palabra de seguridad, de confianza. Está revelando el libro de Apocalipsis, está trayendo ese Apocalipsis a nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros nos sentimos agradecidos con nuestro buen Señor y ha venido dándonos un camino y mostrándonos cómo la iglesia pasó de ser esa iglesia deseada a ser esa iglesia perseguida, luego a ser esa iglesia que se mezcló con el mundo, luego a ser esa iglesia del imperio real, pero también esa iglesia que se reforma y se renueva y toma su cúspide, su cumbre a través de la iglesia de Filadelfia. Pero estamos llevando ahora en esta ilustración una iglesia que es de decadencia, una iglesia que va declinando, y en medio de su declive la mayor pérdida de esta iglesia es no ver su estado espiritual, no poder encontrar, no poder mirarse a sí misma y entender cómo está su salud espiritual. Por eso el Señor dice de esta iglesia que se ha creído rica y que dice no tener necesidad de nada, pero el Señor la describe como desventurada, pobre, ciega y desnuda. Y mirábamos cuál es la alternativa que Dios le da a la iglesia, y le dice a la iglesia, pues vengan a mí. Mi mayor consejo es que vengan a mí y compren para sí oro fino, refinado. Y está hablando de la esencia de la revelación de Cristo. La verdad de Cristo es ese tesoro incondicional, pero ese tesoro valioso con el cual nuestro espíritu se puede llenar, nuestra alma se puede orientar, se puede balancear, se puede alinear, y nuestro espíritu puede cobrar toda confianza y toda esperanza. Es ahí donde el Señor entonces nos anima y nos dice, si alguien está deseando recuperar su estado espiritual, pues es necesario que vengan a mí, es necesario que den su vuelta y pongan sus ojos y busquen el rostro del Señor, su presencia inagotable. Y continuamos entonces mirando esta recomendación del Señor, esta invitación al arrepentimiento, este llamado que el Señor está haciendo. Y ahora les dice, y compren también vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Les decía que íbamos a tomar una ilustración de un cuento que se llamó El traje nuevo del emperador. Y me parece bien interesante tomar esta ilustración porque se habla de un rey que vivía hace muchos años, cuya apariencia era muy vistosa. Él hacía alarde de tener mucho vestuario, y un día oyó a Guido y a Liubi Farabuto decir que ellos podían fabricar la tela más suave y delicada que se pudieran imaginar. Estos sastres estaban diciendo que ellos tenían la capacidad de hacer una tela tan suave y delicada que iba a ser invisible. Pero la característica de la persona que no era capaz de ver la tela era porque era una persona estúpida e incapaz. Entonces, por supuesto que el rey le interesa muchísimo y hace que trabajen para él un gran traje, un evidente traje vistoso, aparentemente así lo hicieron entender, y tenía una celebración donde tenía que pasear por toda la ciudad, ¿cierto? Y entonces toda la ciudad había oído hablar del famoso traje y estaban esperando verlo y comprobar si lo podían observar o no. Y de momento, entonces
el famoso rey se pone aparentemente su traje que le vende estos sastres y sale en su caravana y va por todo el pueblo, y entonces la gente comenzó a recordar que si el que decía no ver el traje del rey era porque era un estúpido y un incapaz. Entonces, de hecho, nadie se atrevió a decir que no veían el traje del rey y que de hecho él iba en el desfile sencillamente desnudo, ¿cierto? Y la gente comenzó más bien a alabar, ¿cierto? Enfáticamente el traje del rey, ¿sí? Pero de momento alguien llegó y vio y dijo a un niño, un tierno niño fue, que dice, pero si el rey va desnudo. Y entonces la gente comenzó a hacer esas voces pasito y esas frases pequeñas. Sí, yo también lo había visto, pero no quería pasar por estúpido. Entonces la multitud comenzó a murmurar, y el rey comenzó a gritar y dice, ¿qué pasó? Y todos comenzaron a levantar su mirada y a darle al rey la observación más directa a su cuerpo, que estaba realmente completamente desnudo. Entonces el emperador escuchó ahora sí y supo que todos tenían la razón, que él iba en una condición de desnudez. Tomo esta historia, por así decirlo, porque lo que el Señor le está diciendo aquí a la iglesia es que ella estaba desnuda, ¿cierto? Y que Él era el que les podía provisionar esas vestiduras blancas para vestirse, para cubrir esa vergüenza de su desnudez. Es claro que el Señor no se está refiriendo a las vestiduras literales, sino que está hablando de ser revestido de Cristo, como lo dice Gálatas 3:27. ¿Recuerdan ustedes? El que está en Cristo, revestido es de Él. Y el estar en Cristo y estar revestido de Cristo es estar revestido del carácter de Cristo. También lo dice Efesios 4:22-32. Entonces, a fin y al cabo, lo que vale es estar revestido no de mi belleza o no de mi aparente conocimiento intelectual o no de mi aparente orgullo espiritual o no de mi vanagloria espiritual, sino estar vestido de la vida de Cristo, del carácter de Cristo. La auténtica belleza no consiste en tener muchas cosas. La auténtica belleza, aún en el ser humano, consiste en tener una personalidad. Y más aún cuando esa personalidad es como la de Cristo. Entonces, siendo como Cristo, podemos entrar al reino de los cielos. Es lo que nos dice la Escritura. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, el Señor está diciendo que ese nuevo nacimiento es una condición donde me desnudo de mi naturaleza viciada, de mi naturaleza engañosa, de esa mentira aún espiritual que he querido vivir. Me descubro y ahora me revisto de la vida que es en Cristo Jesús. Es verdad que a veces sentimos como pena de Adán y de Eva, cuando dice la Escritura que intentaron cubrir su desnudez con unas hojas de higuera. Pero realmente somos nosotros a veces similares a ellos. Intentamos cubrir nuestra desnudez desde una óptica de justificarnos, de engalanarnos, de proponernos que somos más que los otros. Claro, yo estoy en un nivel más alto. No, yo sí alcancé a hacer esto. Yo ya tengo estos certificados, estos títulos. Pero fue Dios mismo quien a través de Génesis 3:21 nos muestra lo que Él necesitó provisionar o propiciar para que Adán y Eva cubriesen su desnudez. ¿Y cuál es esto? El sacrificio de un animal inocente.
Entonces, esto nos recuerda que para que nosotros podamos ser revestidos de la justicia que necesitamos para nosotros, es necesario que hubiese muerto previamente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero Él ya lo hizo. Ahora solamente nosotros debemos de venir a Él. Por eso el Señor dice, les aconsejo, ven a mí, compren ese oro fino refinado, compren sin dinero todo lo que desean, toda la leche, toda la miel, toda la fuente de vida. Tomen también vestidos blancos con las cuales cubran su desnudez. Es Cristo el único que nos puede revestir para ser ungidos completamente de esa bendición, de esa presencia, de ese carácter de Dios que nos hace ser muertos a nuestra naturaleza humana, pecaminosa, y renacer a esa naturaleza de Dios, a esa naturaleza divina. Y lo último que le aconseja el Señor es: unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio también se producía en la Odisea. Entonces el Señor estaba hablándole de unos conceptos muy conocidos para ellos. Y ahora lo que el Señor les dice es que sus ojos estaban cerrados al verdadero discernimiento espiritual, a ese discernimiento que viene a través del Espíritu Santo, y que solo de modo que se podrían ver las cosas de Dios sería a través de ungir esos ojos con colirio. Porque solo Cristo nos puede dar la verdadera vista, porque Él no alumbrará solo nuestros ojos, sino que alumbrará todo nuestro ser. Pues Juan capítulo 8, versículo 12 nos asegura que Cristo es la luz del mundo. Cuando esa luz viene a nosotros, no solamente nuestros ojos van a cobrar vista, sino que nuestra vida va a discernir el camino por donde debemos de andar. Va a conocer la dirección que el Señor nos está dando. Va a tener la revelación a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el que imparte esa vida a nosotros. Entonces vamos a hacer un resumen de este versículo y podemos decir que Cristo es todo lo que realmente la iglesia necesita. Riquezas divinas para nuestra pobreza espiritual, solo Cristo. Vestiduras blancas de justicia para nuestra vida pecaminosa, solo Cristo. Vista espiritual para esa ceguera, solo Cristo. Por eso el Señor dice que ahora Él está hablándole a la iglesia y dice, porque Jehová Dios ama, ¿cierto? Y castiga a los que ama. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y al Señor estar hablando en estos términos, está hablando de una exhortación, de un llamado de atención, de un castigo que está manifestado por el amor y la misericordia divina. Y es que Dios nunca va a traer un castigo sin antes manifestar el amor y la misericordia. El hombre no será sometido a juicio, que es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la iglesia del juicio. Pero el hombre nunca será sometido a un juicio. La iglesia nunca será sometida a un juicio sin antes tener la manifestación del amor y la misericordia de Dios. Proverbios 3:12 nos dice, porque Jehová ama al que ama castiga, como el Padre a quien quiere. Y el Señor nos exhorta a mirar eso. Cuando el Señor habla acerca de la disciplina en Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 11, y dice, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos os se dirige, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces, lo que estamos diciendo y lo que el Señor invita a la iglesia es a mirar hacia un tiempo de juicio. El tiempo de juicio está marcado por la misma invitación del Señor. Venid y estemos a cuentas. El Señor no nos dice que no tenemos oportunidad. El Señor nos está diciendo, hay una oportunidad para ti como iglesia que quizás te has ido a unas condiciones fuera del contexto de la iglesia de Cristo. Y ahora vuelve y mira, toma de mí lo que has perdido, toma de mí esa riqueza, toma de mí ese vestido, toma de mí ese colirio para que brotes, para que puedas surgir como iglesia levantada en esa oportunidad de restauración. Ahora, ¿cómo se empieza esa restauración? Pues sé celoso y arrepiéntete. Eso es lo que le dice el Señor. La iglesia no puede seguir en su tibieza. La iglesia tiene que ser celosa. La iglesia tiene que ser entusiasmada en vivir para el Señor. Esta palabra celosa la voy a tomar desde ese punto, desde la pasión, ¿cierto? Desde recuperar el fervor, de buscar hacerlo cada día mejor, de vivir para Cristo, no para mi egolatría, no para mi placer, no para mi conocimiento humano, ese conocimiento intelectual del cual a veces me lleno y me jacto de tenerlo. Tengo que ser apasionado para vivir en Cristo, fervoroso, animado. Y es ahí donde el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor dice, esta es una situación realmente grave. Tú estás fuera de mí, estás en medio de la iglesia, pero estás fuera de Cristo. Entonces estás de pronto como un apéndice, como algo que está adicional ahí, como medio pegadito. Pero el Señor dice, si tú me dejas entrar, si tú abres la puerta de tu corazón, yo tengo de ti tanta misericordia, te llamo al arrepentimiento, que si alguno desea estar en una absoluta conversión, en una absoluta unidad, en ese verdadero nacer de nuevo, en esa relación única e íntima conmigo, entonces yo entraré allí y estaré contigo y oirás mi voz, estarás ahí, estaré cenando contigo, estarás cenando conmigo, y eso muestra una relación de mucha convivencia, de mucha hermandad. Siempre consideré que este versículo era para predicárselo a los no creyentes. Y de hecho el Señor llama al corazón de los no creyentes, pero aquí en el día de hoy, en este devocional, está llamando al corazón de la iglesia y te está diciendo, disfruta de la buena cena que tienes cada día conmigo, disfruta de lo que puedes tener si estamos sentados a la mesa compartiendo los dos. No me tengas fuera de ti, entro a ti. Escucha mi voz, te estoy llamando. ¿Para qué? Para tener lugar en esas bodas del Cordero, en esa cena pascual, en ese compartir de vida eternamente y para siempre. El Señor hace esta relación con la iglesia y por eso le dice, y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Sencillamente que cuando tú y yo nos unimos en el Espíritu a Cristo y vivimos con Él en una vida de relación íntima, de unidad perfecta, la corona de esa grandiosa bendición es tener esa relación de familia, esa relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Qué bueno que podamos estar seguros de ir avanzando,
de irnos proponiendo alcanzar mayor pasión, mayor fervor, mayor celo, mayor entusiasmo por nuestro Señor, para que Dios esté con nosotros, para que ese reino permanezca en nosotros, para que podamos vivir como el Señor lo prometió a través de Jesucristo en Lucas 22, 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice el Señor. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, aleluya, en mi reino, aleluya, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, amén. Gobernar con Cristo es la señal más alta de honor que puede tener la iglesia, a la cual podemos aspirar, porque somos llamados a eso. Entonces el Señor le dice a la iglesia: no sigue viviendo de tu vana gloria, de tu egolatría, de tu admirable conocimiento intelectual. Sé un apasionado por mí, por mi reino, por mis vestiduras, por mi oro, por mi esencia, por mi sustancia, por mi riqueza. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bendito es el nombre del Señor, porque la iglesia en la Odisea refleja una parte importante del cristianismo en este siglo. Aquí se describe una iglesia que puede ser muy respetable, pero muy superficial y al mismo tiempo muy anémica, como muchos cristianos en nuestros días, lamentablemente, que parecen solo emocionarse, ¿cierto? Al conocer al Señor, y emocionarse porque van a un templo, y emocionarse porque ahora tienen grandes obsesiones por toda su conocimiento. Pero a la larga están basándose en unas cosas que no les hacen saludables espiritualmente. Se despreocupan de la esencia de la vida espiritual. Se despreocupan de la vida espiritual en Cristo, en Él y solo en Él. De comer de Él, de beber de Él. Porque es que sin la presencia del Señor, realmente no seremos sino unos reverentes cristianos, de comillas, apartados de Cristo. Pero qué bueno que volvamos a la pasión por la gracia de Dios, por su presencia, por su gloria, por su majestad, por su señorío, por su resplandor en nosotros, por su luz en nosotros. Que el reino de los cielos esté en la iglesia del Señor. Roguemos al Señor que nos haga libres en este tiempo de ser una iglesia solo de puertas, de local, de belleza externa, y realmente vivamos en lo interior, en la verdad de Cristo Jesús, el eterno presente. Para ustedes un abrazo. El Ministerio Pasos de Esperanza disfruta compartir estos tiempos de meditación de la palabra con ustedes. Bendiciones.